Bueno, buenas tardes, buen día, buenas noches, depende de la hora que vean el video. Bueno, acá tenemos un motor de lavarropa, doble bobinado. El primer bobinado, el bobinado primario, 800 revoluciones por minuto. El bobinado secundario, 2800 vueltas por minuto. Bueno, esto lo tenemos que conectar a un capacitor más o menos entre 14 y 16 microfaradios, ¿sí? Bueno, acá tenemos una conexión a 20, siempre con térmica, ¿sí? Para que si se produce una falla o y alguna masa que nosotros generemos por error, esto pueda servirnos, pueda salvarnos la vida y la vida del motor también, ¿sí? Bueno, ahora pasaremos a conectarlo. Primero lo quiero mostrar, ¿sí? Este es una ficha con 5 contactos. Hay ficha de 6 y de 5 contactos para los motores de lavarropa. Las de 5 contactos, las de abajo, es la de 800 vueltas. Y la de arriba, la de 2800 vueltas. Y este contactito solo que tiene acá es el común entre los dos, en el bobinado primario y el bobinado secundario. Es un común. A la diferencia que, por ejemplo, las fichas que traen 6, ¿sí? No comparten el común. Una es para estos dos y otra es para estos dos, ¿sí? Ahora pasaremos a conectar. Bueno, corto un ratito y así lo conecto. Bueno, acá lo he conectado, así va conectado. Estos dos cablecitos van directamente a la bobina primaria, ¿sí? A la bobina de 2800 vueltas. Así como vienen los dos cablecitos de acá, a la fichita de la bobina primaria. Si queremos hacer arrancar la bobina, el motor de 2800 vueltas, ¿sí? Y el conexionado va, por ejemplo, el positivo, ¿sí? El positivo que viene de acá, ¿sí? Al capacitor, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que si nosotros la conectamos acá o en esta fichita, nos dará el giro diferente, pero esto tiene un giro X. En este caso, acá no dice, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que probar acá si está correctamente en el giro adecuado, ¿sí? Para el lado que gira, porque para un lado va a girar y para el otro va a arrancar, pero un poquitito más lento. Ahora se los voy a mostrar. Por ejemplo, si nosotros conectamos, bueno, le explicaba, el positivo va acá, estos dos cablecitos a la bobina, primario o secundario, depende de cuál quieran hacer andar, y el común entre los dos al negativo, ¿sí? ¿Les quedó claro? Bueno, ahora los vamos a conectar y vamos a ver cómo arranca para verificar el giro si es el correcto. Si el giro es el correcto, va a arrancar en un segundo, no va a tardar mucho. Si el giro es el incorrecto, va a tardar de 2 a 3 segundos en tomar la velocidad adecuada. Bueno, ahora vamos a cambiar esta a la otra a ver cómo arranca y verificamos el giro. Bueno, ya le hemos cambiado, ahora vamos a verificar el giro y el motor va a arrancar para el otro lado. Ahora vamos a ver cómo arranca, para que se den cuenta si el giro es el adecuado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cómo arranca más próximo, más rápido. Entonces ese es el adecuado. Ahora lo vamos a cambiar de vuelta para que verifiquen que el motor no arranca tan rápido como esto. La hemos cambiado nuevamente, ¿sí? Pero yo ya sé que el giro es el incorrecto, porque verifiquen cómo arranca. Vieron que tarda de 2 a 3 segundos en arrancar, en cambio en el otro arranca mucho más rápido, tarda menos de un segundo en arrancar. Bueno, este es el conexionado de lavarropa, ¿sí? Que después lo vamos a acoplar
a un contactor y un relevo térmico, ¿sí? Contactor dieleta y relevo térmico dieleta, ¿sí? Este sería, pulsadores no tengo, así que los tengo que inventar otra cosa para hacer el pulsador de parada y el pulsador de marcha. El pulsador de parada es el normalmente cerrado y el pulsador de marcha es el normalmente abierto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo que sería el comando de potencia, ¿sí? ¿Sí? El de potencia, digamos, y el comando que comandaría la bobina, ¿sí? Bueno, acá le hicimos el conexionado del motor de lavarropa, ¿sí? Conexión a 220 con contactor y relevo térmico, ¿sí? Pulsador de parada y pulsador de marcha, ¿sí? En este caso, porque no tenía pulsadores, entonces usé térmicas viejas que tenía para usar como pulsador de parada, que es normalmente cerrado, y el pulsador de marcha, que es normalmente abierto, ¿sí? Bueno, vamos a probarlo. Este es un motor, ya con una pinza amperométrica le he tomado el amperaje, y este es un motor que consume 6,5 amperes en las revoluciones de 2800 vueltas, ¿sí? Detalle, acá tenemos una ruedita, en este caso es muy bajo, entonces esto tendría que cortar. Para esto es el relevo térmico, ¿sí? Para por falla, ¿sí? O por amperaje, ¿sí? En este caso tiene que cortar por amperaje, porque el consumo es mucho mayor a la tolerancia del relevo térmico. Entonces, bueno, lo vamos a probar. Pulsador de marcha, ¿sí? Si lo hacen así, acuérdense de cerrar el circuito. Bueno, ahí cortó solo. El relevo térmico ha detectado que hubo un consumo mayor, en este caso es lo que consume, y yo tenía solo este relevo térmico para hacerlo. Este relevo térmico tiene una tolerancia en amperaje de 1,6 a 2,5, más o menos 2,4. Y como esto consume 6,5, el relevo térmico detectó que hay un consumo mayor de amperaje a lo que resiste esto. Acá dentro del relevo térmico tiene unos bimetales donde pasa la corriente, ¿sí? Y es más o menos algo parecido, algo parecido a la plancha. Cuando se calienta, las platinas que tienen se abren, ¿sí? No dejando pasar corriente para proteger el motor, ¿sí? Acá tenemos un test de testeo. Cuando se enfríen los bimetales y se vuelvan a juntar, más o menos, este es el testeo, ¿sí? Lo vamos a poder testear, ¿sí? Así tiene que arrancar de vuelta. ¿Está? Vamos a probarlo. Pulsador de marcha, pulsador de parada. Ahora lo vamos a probar de vuelta y lo vamos a dejar funcionando. Vamos a ver cómo se para, porque consume 6,5, ¿sí? Lo vamos a poner acá, ¿sí? Ahí se va viendo, y le voy a dar marcha, ¿sí? El relevo térmico hizo su trabajo. Bueno, este es el conexionado. Ahora les muestro el conexionado en un papel. Más o menos yo lo dibujé para que lo entiendan, ¿sí? Este es el circuito de mando. Pulsador de marcha, pulsador de parada, ¿sí? Pulsador de marcha normalmente abierto y pulsador de parada normalmente cerrado. Este sería el relevo térmico, y estos serían los contactos NC, ¿sí? Normalmente cerrado, ¿sí?
Pero bueno, este es un conexionado telemecanic y yo no tengo telemecanic. En el telemecanic vienen dos contactores auxiliares, normalmente cerrado y normalmente abierto, ¿sí? Bueno, y este sería los contactos auxiliares de la bobina. El NO, que es normalmente abierto, y el NC, que es normalmente cerrado. La bobina, la A1, que va al neutro, y la bobina A2, que va al pulsador de marcha. Este es el puente. Del otro lado del pulsador de parada va al NC, al normalmente cerrado, y del lado del normalmente cerrado va a la fase, ¿sí? Bueno, este es el conexionado, ¿sí? Y este es el circuito de potencia, ¿sí? Fase neutro, ¿sí? Tenemos que hacerle este puente entre el contacto 4 y el contacto 5, ¿sí? Y acá van los dos cables del motor, entre el 2 y el 6. Ahora se los muestro. Bueno, esto es lo que le dije. Estos dos cables vienen de la fase y el neutro, ¿sí? Fase, neutro, ¿sí? Estos dos cables, ¿sí? Acá entra la fase del otro, y estos son los contactos normalmente cerrados, ¿sí? ¿Sí? De la fase, el contacto NC, del otro lado del NC, ¿sí? Al pulsador de parada. Del otro lado del pulsador de parada va al NO, y del otro lado del NO va a la bobina, y del otro lado de la bobina viene al pulsador de marcha, así como estaba en el esquema, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos. Espero que le haya servido.